Buenos días. Vamos a estudiar hoy vamos a continuar con la fase de la globalización, con lo que es la primera fase. Vamos a ver aquí lo que es la revolución industrial, el libre cambio y la integración del mercado de bienes. Entonces, la globalización comienza en su primera fase, como ya lo habíamos planteado en las clases anteriores, con la revolución industrial. La revolución industrial crea nuevas fuentes de trabajo, nuevas fuentes de internacionalización. El proceso de la globalización inicia prácticamente con la internacionalización del trabajo. Uno de las ventajas más importantes que podemos mencionar en este proceso es la expansión del transporte. Si el transporte no hubiese podido fluctuar o iniciar en esta fase, difícilmente que el proceso hubiera sido universal o globalizante, por decirlo así. Entonces, en todas las partes del mundo comienzan los países a desarrollar diferentes técnicas productivas, ¿verdad? Diferentes técnicas productivas que tienen que ver con los sistemas de producción de los países. Cada país va implementando diferentes métodos y técnicas de producción. Y evidentemente que esta parte que es tan importante tiene que ver con la revolución industrial. No vamos a negar esa importancia porque aunque se repita siempre este aspecto, siempre vamos a decir que la revolución industrial es la benefactora de la globalización. Entonces, lo primero que hay que ver es que con la propia naturaleza de los fenómenos que se incluyen bajo esta dominación. Entonces, hay que ver entonces que originalmente la revolución industrial se identificó en los fenómenos de la naturaleza tecnológica, que es lo que estoy hablando, y económica. Es decir, aquí esto está provocando grandes cambios decisivos en el sector productivo de carácter artesanal. Entonces vemos bien que el proceso productivo comienza con una economía doméstica basada en las manualidades. Y entonces la naturaleza tecnológica y económica y el cambio tecnológico y económico va creando profundos cambios y hace que la economía artesanal o la producción artesanal se vuelva una producción meramente de mercado. Buenos días. Buenos días, hija. ¿Cómo está? Aquí bien, gracias a Dios, profesor. ¿Y usted qué tal? Aquí vamos bien, gracias a Dios. Ya comenzamos. Gracias. Entonces, el ambiente que está por decidir es que el papel que juega la tecnología económica, productiva y de consumo para ser proveedoras de una globalización importante, porque en esta primera fase ya estamos hablando de una globalización económica y tecnológica, ¿verdad? Estamos hablando de una globalización económica y tecnológica porque hemos planteado que la globalización tiene su origen, pero aquí estamos hablando de otro tipo de fase. No estamos hablando de una fase originaria, estamos hablando de una fase
donde la globalización tiene un concepto más económico y tecnológico. Entonces, esta visión económica fue propiciada por el desarrollo paralelo de la ciencia económica. Cuando Adam Smith en su obra Las causas de la riqueza de las naciones, que escribió en 1776, estableció una relación automática entre la industrialización, el crecimiento de la riqueza y el desarrollo de los países. Entonces, estos tres términos muy importantes que podemos determinar van basados, no están lejos, ninguno de los tres funcionan excluido del otro, sino que van insertados en la lógica del desarrollo en los países para que los países se apoderen de los distintos sistemas de producción y englobar la economía. Desde luego, la revolución industrial requirió como uno de los fundamentos esos cambios tecnológicos. Sin embargo, también existe la concurrencia de fenómenos de naturaleza estrictamente sociológico, como por ejemplo el crecimiento demográfico acelerado. La misma revolución industrial provocó, que esta es parte de la globalización, ¿verdad? La misma revolución industrial provocó que se diera un cambio demográfico enorme, pues, porque creció la población, a eso se está refiriendo. La población creció a tal ritmo que, un ritmo sin precedentes, ¿verdad? Porque la ocupación laboral, el mismo proceso industrial estaba necesitando cada día mayores trabajadores, pues, más cantidad de trabajadores para que se ocuparan de los procesos de producción. Ese carácter socioeconómico de la demografía fue un proceso, un crecimiento demográfico acelerado, sin parangón, como dicen los economistas. Entonces, otro aspecto tiene que ver con el carácter socioeconómico. El primero tiene que ver con el aspecto sociológico, que fue el crecimiento demográfico. El segundo tiene que ver con el carácter socioeconómico. ¿Cuál es ese aspecto? Las migraciones internas. Ese crecimiento demográfico llamó la atención, ¿verdad?, de que en Inglaterra estaba en aceleramiento, estaba en proceso uno de los fenómenos más grandes económicos e industriales del mundo. Entonces, a todo mundo le llamó la atención y la gente migraba hacia esos puntos. Entonces, ese carácter socioeconómico lo relaciono con las migraciones internas del campo a las industrias. Y esto en Inglaterra, porque no se sabe hasta cierto punto, hasta cierta lógica, hasta qué punto los otros países europeos migraron a Inglaterra a trabajar en las industrias creo que fue muy ínfimo, muy poco. Entonces, pero estamos hablando de la misma Inglaterra. Las migraciones internas del campo a las industrias de la ciudad. Entonces, la gente rural migró a la ciudad porque en la ciudad ellos pensaban ver y cambiar su estilo de vida. Tenían un futuro de vida ahí, supuestamente. Entonces, ese es otro punto. Entonces, también parte aquí el aspecto político. Aquí el aspecto político tiene que ver con el fortalecimiento de la clase burguesa y del proletariado obrero, ¿verdad? Aquí las dos clases ya comienzan a enfrentarse una con la otra, porque, ¿verdad?, vemos que
la poseedora de los medios de producción en este caso, que es la burguesía industrial, es la que pone las medidas económicas, las medidas laborales, y nace una nueva clase, que es el proletariado obrero, que son los que trabajaban en las fábricas textiles, por decirlo así, en Inglaterra. Entonces, finalmente, hay fenómenos aquí también estrictamente culturales, como la progresiva universalización de la alfabetización y también lo que es la enseñanza primaria y el desarrollo de nuevas disciplinas científicas. Entonces, todo esto que acabo de mencionar son partes elementales de un proceso de globalización que va creciendo. Entonces, todos estos elementos le van dando un enriquecimiento al proceso y se va expandiendo. Entonces, esto último que acabo de mencionar, como es la progresiva universalización de la alfabetización, la enseñanza primaria, el desarrollo, el establecimiento de nuevas disciplinas científicas, va a trascender las fronteras de Inglaterra y ya va a trastocar otros países. Entonces, esta es una conjunción articulada de todos los elementos que acabo de mencionar y aparece una gama de fenómenos la que constituye la compleja realidad de la revolución industrial. Es su naturaleza, porque sí, la revolución industrial fue un fenómeno industrial económico de índole de naturaleza heterogénea, lo que explica la amplitud fenomenológica e histórica de este proceso. Entonces, aquí aparece este aspecto muy importante. Entonces, hay un término que lo voy a pronunciar ahorita, que la revolución industrial es compleja y se amplía. Entonces, no podría desarrollarse una revolución industrial posterior a ella, porque la revolución industrial fue propiamente de Inglaterra, no fue de otro país. ¿Me explico? Los otros países no pudieron haber desarrollado, no pudieron haberse desarrollado industrialmente como se desarrolló Inglaterra en su momento, porque los países carecían o no tenían los recursos necesarios para desarrollarse. Entonces, sin embargo, en gran medida, inducido por la primera aspecto, resulta lógico pensar porque esta amplitud y complejidad de la revolución industrial no pudo desarrollarse en un breve periodo de tiempo, sino que pasaron muchos tiempos para que se fuera paulatinamente desarrollando y mucho menos difundirse internacionalmente de forma simultánea. O sea, no podía, pues, de manera simultánea establecerse en los países sin tener, por decir, sin ser bienvenida, por decirlo en esos términos, ¿verdad? Sin ser bienvenida en los otros países, porque los países no contaban con los recursos con los que contaba Inglaterra en ese momento. Entonces no podía difundirse internacionalmente de forma simultánea, aunque solo fuese al reducido grupo de potencia más avanzada, porque la revolución industrial se dio más que todo en países desarrollados. Los que tuvieron la capacidad de desarrollar, digamos, de establecer una lógica económica industrial en su comercio. Como señala Clough, voy a leer aquí un párrafo, literalmente hablando de Clough, un historiador. Hubo un tiempo en que este gran movimiento se consideró como una súbita transición dentro del proceso productivo, de los métodos de artesanía a los mecánicos. Se creyó que este cambio fue resultado del invento de unos cuantos artificios, especialmente máquinas textiles y la máquina de vapor, y que estos inventos salieron
Hechos y Derechos de la Mente, de diversos genios, todos ingleses. Fíjense lo que acabo de explicarle, aquí lo está confirmando Clow. Este concepto primitivo daba también la impresión de que Inglaterra se había cubierto rápidamente de fábricas y que estas fábricas eran lugares inhumanos en los cuales las mujeres y niños trabajaban hasta la extensión, hasta la extenuación, que Inglaterra se convirtió muy pronto en una isla de mano de obra industrial, no menos que de tenderos, y que la revolución terminó a comienzos del siglo XIX. Creo que esto yo se los expliqué, ¿verdad? De otra manera, como lo está planteando aquí Clow. En este primer párrafo, Clow plantea uno. La revolución industrial, tal como comenzó por ser un invento, un fenómeno meramente inglés, queda en Inglaterra, pero trasciende a otros países y los otros países lo que hacen fue renovarla, reestructurarla, de acuerdo a las condiciones y necesidades de cada país, sobre todo aquellos países que tenían los recursos para poder llevar adelante el ejemplo de Inglaterra. El otro aspecto que señala Clow en este párrafo es que ese concepto primitivo, pasar de lo artesanal a la máquina, daba en sí otro aspecto muy importante. Era la utilización de la mano de obra humana, pero para trabajar mucho tiempo en la fábrica, y comienza una nueva explosión, una nueva esclavitud laboral con la revolución industrial. Y termina a comienzos del siglo XIX, la revolución industrial. Entonces, sigo leyendo. Andando el tiempo, esta concepción de la revolución industrial basada en una marcada tendencia a intensificar los elementos dramáticos de un periodo de rápida transformación, fue suavizándose por una apreciación más ecuánime de los hechos, un mayor conocimiento de los sucesos y una comprensión más completa de la evolución tecnológica. Finalmente, los modernos tratadistas de la revolución industrial subrayan el hecho de que otros países, además de Inglaterra, adoptaron la mayoría de las condiciones necesarias para la mecanización de la producción industrial, que dichos países pidieron muy pronto a la patria de dicha industrialización los ingredientes de que carecían, y que desde muy temprano estos mismos países contribuyeron considerablemente a los avances técnicos industriales, ya se los había explicado. De hecho, la difusión de la industrialización, fíjense bien lo que dice aquí Clow, que no se les olvide esa palabra, la difusión de la industrialización desde su punto de origen, junto con el proceso de su adaptación a regiones poco desarrolladas, constituye uno de los aspectos más importantes de todo el tema. Evidentemente son más las gentes que han recibido de otros la industrialización que las que han contribuido directamente a ella. Entonces, esto es literalmente hablando, lo que estaba leyendo, es el planteamiento de Clow con respecto a cómo él concibe el proceso de la globalización, que yo ya se los había explicado. Entonces, aquí podemos apreciar una larga aclaración de esta confusión que implica concebir la revolución industrial como un dilatado proceso histórico. Pero la revolución industrial se da desde una perspectiva internacionalista, que ese es el tema que nos ocupa. Podemos destacar en ella 4 fases importantes que la hace a ella globalizante. Entonces, podemos destacar 4 fases de la revolución industrial que la hace a ella globalizante. En este caso, nos hablamos de 4 periodos, como es, primero, la etapa de industrialización básica y reforma agrícola. La etapa de transición industrial y expansión comercial. La etapa de consolidación industrial, multinacionalismo, empresarial, financiero y proteccionismo comercial.
Y la última etapa, que es la etapa de industrialización avanzada, aparece un multinacionalismo productivo y mundialismo comercial financiero. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Mundialismo comercial financiero. Entonces, la primera etapa, que es la etapa de la industrialización básica y reforma agrícola, esa etapa va desde 1770 hasta 1840. Ahí finaliza esa primera etapa. La etapa de transición industrial y expansión comercial, esa etapa va desde 1840 hasta 1880. Y la tercera etapa, que es la consolidación industrial, multinacionalismo empresarial y financiero y proteccionismo comercial, va desde 1880 hasta 1930. Perdón. Y la etapa de industrialización avanzada, que ya no es un multinacionalismo empresarial, sino que es un multinacionalismo productivo y mundialismo comercial financiero, va desde 1930 a 1990. Fíjense bien ese periodo. Ahora, se preguntarán ustedes, profesor, ¿habrá otro periodo, otra etapa de industrialización avanzada? Sí, hay otro periodo de industrialización avanzada. Y esto es la famosa TICS o el Internet. Entonces, la parte que corresponde a 1990 hasta la actualidad, pues, que es la globalización económica mundial en la que nos encontramos, donde está en todas las partes de la cultura económica, social, tecnológica de los países. Entonces aquí es una globalización económica que supera a las 4 etapas anteriores. Podemos hablar de una industrialización, de una globalización avanzada, ya no de una industrialización avanzada, sino que vamos a hablar de una globalización avanzada que supera las 4 fases anteriores. ¿Estamos claros? Por aquellos que sí están tomando nota, las voy a repetir rápidamente. La etapa de industrialización básica y reforma agrícola, que va de 1770 a 1840. La etapa de transición industrial y expansión comercial, que va de 1840 a 1880. La etapa de consolidación industrial, multinacionalismo empresarial y financiero y proteccionismo comercial, que va de 1880 a 1930. Y la etapa de industrialización avanzada, multinacionalismo productivo y mundialismo comercial y financiero, de 1930 a 1990. Y la globalización avanzada, que va de 1990 hasta el 2020, que no es la excepción, porque hay una etapa donde el concepto político liberal que nace ahí le da fortaleza a esa globalización de carácter avanzado que se conoce como el neoliberalismo. Entonces, acuérdense que el neoliberalismo es un concepto meramente económico, casi no es político, pero es más económico que político. Entonces, en la égida del neoliberalismo es que aparece ya la globalización. Ya los que comenzamos a sentir aquel aire distinto en la perspectiva económica y financiera y tecnológica, lo supimos ya desde 1990, porque ya comienza aquel digamos, aquella distribución técnica, el avance del Internet y todo ese tipo de cosas, la globalización en todos los campos, ¿verdad? ¿Por qué digo que es una globalización amplia, avanzada? Porque abarca todo, económico, tecnológico, social, cultural, religioso. ¿Estamos claros? Entonces, todo eso tiene que ver. Entonces, cada una de estas etapas corresponde básicamente con un ciclo económico largo, conocido también como ondas largas, y que fueron ampliamente estudiados durante los años 30 por los siguientes autores, como es Schumpeter,
Simian y Dupriez, y Rostov y Arrighi. Estos autores planteaban básicamente el ciclo económico en el que se desarrollaba la industrialización, porque no solamente es hablar de industrialización, sino que es necesariamente hablar de todos los cambios básicos y fundamentales que provoca la industrialización en los sectores económicos del mundo, porque vamos a hablar del mundo. Entonces, aquí los principales fenómenos económicos, ¿verdad?, que aparecen en el proceso de la globalización mundial, ¿verdad? Yo en comercio internacional hablaba de lo que era el libre cambio, ¿verdad? El libre cambio, que es otra parte de la fase globalizante, ¿verdad? Y que debemos de tener en cuenta los que vieron el libre cambio. Vamos a hablar de los dos aspectos ahí iguales, pues, para abarcar los dos, porque ya el tiempo se va terminando, porque esto de le explicaba a María yo de que estaba dándome problemas el internet, perdón, la plataforma en el diseño del Zoom, y estoy trabajando con mi Zoom, mi cuenta personal, no con la cuenta de la universidad. Ya mandé sí un mensaje a la dirección académica para que me lo reparen. Entonces, hablamos de libre cambio o librecambismo. Es decir, el librecambismo es la doctrina económica opuesta al proteccionismo. Que el librecambismo es la que propugna la no intervención del Estado en el comercio internacional. Eso es lo que establece el libre cambio o el librecambismo, ¿verdad? Y el proteccionismo básicamente es la política económica de los estados para restringir todo tipo de importaciones de otros países a través de una serie de métodos arancelarios sobre los bienes importados. Estas pueden ser aranceles cualitativos o aranceles cuantitativos, pueden ser cuotas de importación, una variedad de otras regulaciones gubernamentales o políticas gubernamentales, y estas políticas van encareciendo a dichos bienes de modo no rentable. Pues entonces eso es librecambismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el libre cambio y el proteccionismo? Pues que el libre cambio es la doctrina económica opuesta al proteccionismo, que yo dije hace un momentito, que propugna la no intervención estatal en el comercio internacional. Sin embargo, el proteccionismo es la medida gubernamental que protege el flujo de mercancías que se importa de otros países para conservar la competitividad y mantener el ritmo económico nacional. Entonces, si bien el libre cambio o el librecambismo fue una medida económica que apareció hace siglos, los países desarrollados que hoy defienden el libre cambio logran su desarrollo a partir de políticas que no serían acusadas de proteccionistas por ellos mismos, pues. Ya en el siglo XIX, este economista alemán que se llama Friedrich List observó ese comportamiento y lo denominó patear la escalera. Este término fue popularizado por Han Yun-Chan. Refiere a que los países desarrollados utilizaran un conjunto de instrumentos para alcanzar su desarrollo, y una vez logrado, prohibieron a los demás países su utilización. Por eso es que se llama patear la escalera. De esta manera es que los países aseguraron su supremacía. Por eso es que tal vez ustedes se podrán preguntar de dónde tienen tanta supremacía económica
los países desarrollados sobre los otros países y proviene de ahí de patear la escalera, entre comillas ese término, obviamente, porque se refiere a que los países desarrollados utilizaron una serie de medidas económicas para alcanzar su desarrollo y después que logran su desarrollo comenzaron a prohibir a los demás países su utilización. Entonces no se trata solo de un debate del pasado, ¿verdad? Sino que se trata de pensar en una retórica librecambista y en la actualidad este debate tiene particular vigencia para los países. Entonces, lo que funciona para unos países se prohíbe para los otros países. Y es así como ellos mantienen su superioridad, su hegemonía. Por ejemplo, Estados Unidos y Reino Unido usaron aranceles y prohibiciones a las importaciones, sobre todo en el periodo de la gran recesión económica, incluso hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, estableciendo distintos aranceles. Y no solo en esa etapa, esta práctica lo han tenido ellos desde hasta en la actualidad, pues. Entonces, para ellos la aplicación de distintos subsidios para proteger su industria es común y eso lo sacan siempre, es una forma que lo sacan siempre en la negociación de un tratado de libre comercio. Entonces ellos tienen su política de subsidios y los países menos pues, desarrollados no las tienen. Entonces no hay capacidades de negociación. Negociación justa, por decirlo así, entre los actores participantes de una determinada negociación. Pues. ¿Estamos claros, Christopher? Sí, profe, todo claro. ¿Todo claro? ¿Cómo están? ¿Ya habían entrado todos, pues? Solo faltan ahí algunos, creo yo. La Hasli está por ahí. Quiero ver ahí esa gente que está por ahí. Sí, No profe. ahí está Hasli. No los veo. Ok, pues. Hola, profe. Hola. Cristian, ahí está Cristian. Christopher, ahí está. Yedial, a ver, Yedial. Quiero ver si estás ahí. Aquí estoy, profesor. Pero solo la foto veo ahí. Hola, aquí estoy. Ahí está. Bye. María González. A ver, María, ¿dónde estás, Marita? Aquí estoy, profe. Hola. Ah, sí, me dijiste, cierto. Bueno, mucho gusto, pues. Entonces, en esta parte, pues, es muy importante tener en cuenta el libre cambio. Los países desarrollados han logrado que se prohíban los subsidios a la exportación de los productos industriales. Porque las empresas que ellos tienen controlan la producción y la tecnología. Entonces mantienen una agresiva política de subsidio a su producción agrícola para protegerla, ¿verdad? Para proteger, me quedan 10 minutos ya en este Zoom que hice, pues ahí sí se corta, pues ahí ni modo, pues. Sigo viendo aquí, pues, el punto. Ahora viene la integración del mercado de bienes. Bueno, esto es interesante, ¿ah? Para que ustedes tomen nota. ¿Qué es la integración de mercado de bienes? ¿Verdad? ¿Qué es lo que podemos entender por eso? La integración de mercado de bienes es todo aquello, por decirlo así, hay un diferente intercambio
de bienes, intercambio de mercado de bienes. Bienes que se dieron en la producción, pues, que de alguna manera ahí está en las fluctuaciones, está en el crecimiento, en los costes laborales, en los costos unitarios, en la relación país-nación, en la relación de los tratados de libre comercio, etc. Supongamos, la Unión Europea viene y firma un acuerdo de asociación con los países centroamericanos, ¿verdad? Y en los tratados de libre comercio se plantean las formas en las cuales se va a dar ese intercambio. ¿Estamos claros? Se tiene que ver ahí los diferentes niveles desde la colaboración en aspectos puntuales, generalmente en el ámbito comercial. Es un fenómeno de gran intensidad en épocas recientes, es decir, se tienen que ver los aranceles, las restricciones cuantitativas, las barreras técnicas al comercio. Entre esas tenemos los trámites, la calidad, la sanidad. Hay políticas distorsionadoras, por ejemplo, etc. Hay políticas económicas diferentes. Hay políticas tributarias diferentes en regiones. Entonces, los países tienen que ver todos esos aspectos que van a ir relacionados al mercado de bienes. Las empresas pagan intereses al financiar el transportar, ¿verdad? Pero más que todo, las empresas pagan intereses al financiar proyectos de inversión. Lo mismo que las familias incrementan su patrimonio comprando una casa o un coche, ya sea al cash o al crédito. Entonces, estos financiamientos implican que alguien con sobrantes de capital le atrae poner su dinero en un servicio de dichos demandantes. Entonces, la integración del mercado de bienes tiene que ver con la apertura de diferentes formas de capital, ¿verdad? Los países tienen sobre todo una relación financiera también a nivel mundial, porque los bancos nacionales funcionan de acuerdo a sus políticas nacionales, pero tienen tratados financieros internacionales que cómo va a funcionar la divisa, pues. La divisa, si tenemos que la divisa internacional, el cambio de divisa internacional es el dólar, pero entonces las instituciones financieras de cada uno de los estados va a funcionar de acuerdo a esa situación. Entonces, si un país produce más de lo que consume, tendrá más ahorro e inversión, ¿verdad? Si un país produce más de lo que consume, tendrá más ahorro e inversión. Va a progresar cada vez más. Si solo produce lo que se consume, va a quedar totalmente estacionado. Y probablemente a la larga va a un total atraso. Si produce menos de lo que consume, su economía tenderá a debilitarse y la población a empobrecerse. La única manera de salir de esta última situación sería, óigase bien, sería forzar el consumo por debajo del nivel de producción. ¿Estamos claros? Forzar el consumo por debajo del nivel de producción. Es decir, nos estaríamos acercando a que las personas consuman, ¿verdad? Tengan la capacidad de consumo de acuerdo a los ingresos que ellos tienen en su trabajo, pero sería un consumo planificado. ¿Estamos claros? Entonces, también hay que recurrir al ahorro de otros países vía préstamo o inversión extranjera.
A eso es lo que yo me decía. Por ejemplo, las remesas internacionales que vienen de Estados Unidos, de Costa Rica o otro país del mundo, esas remesas son una, una forma como la población puede consumir, ¿ya? O sea, si el país produce más de lo que consume, entonces va a tener más ahorro e inversión. Y las remesas deben de procurar tener, digamos, una función en eso, de lo que estoy diciendo. Entonces ahí es la parte más elemental que hay. ¿Estamos claros? Bueno, muchachos, yo creo que aquí yo he tratado de explicar de una manera bien específica, ¿verdad?, lo que es el tema de hoy, porque el tiempo se me está terminando. Entonces, aquí ya hablamos de la revolución industrial, de ese tema, de esa primera parte de la fase de la revolución industrial. Tenemos un material que está en PDF, aquí está, lo pueden ver, y ahí les va a quedar la videoconferencia grabada para que la escuchen, pues. Así que también está el libre cambio y la integración del mercado de bienes. Acuérdense que si no hay procesos de integración en los países, entonces los mercados no van a tener una integración eficiente, pues, de los bienes que se van a distribuir en ese mercado. Así que mucho gusto, muchachos, yo los dejo. Tengo unos asuntitos ahí que voy a realizar, así que los dejo y nos vemos en la próxima clase del sábado presencialmente. Adiós. Está bien, profesor. Hasta luego. Gracias. A la orden. Vaya. Gracias, profe. Adiós, hija. Nos vemos, profe. Adiós, Christopher. Se cuida. Igualmente. Nos vemos, profe. Adiós, María. Buen fin de semana. Adiós.